Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, mi nombre es Emiliano Vitti, misionero de Palabra de Vida aquí en Ecuador y sirviendo junto a mi familia, mi esposa Vanessa, mis hijitos Nicolás y Abigail, ya por casi 3 años aquí y estamos muy agradecidos y felices de poder hacerlo. Vamos a nuestro pasaje de hoy en Mateo capítulo 12 y reflexionando, ya estamos cerca del final del año, estamos a vísperas de cambiar de año, ya mañana último día del año y pensando y considerando estas palabras fuertes del Señor Jesús y lo que vamos a leer en este momento para poder reflexionar y entender qué es lo que hoy el Señor quiere hablar a tu vida y a la mía. Leemos ahí en Mateo 12, versículos 43 al 50. Lo voy a hacer de mi Biblia, la Nueva Traducción Viviente. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra, entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para poder comprender un poquito el contexto en el que el Señor está expresando estas palabras, hay que entender que desde el comienzo de su ministerio, el Señor, como lo registra Mateo, desde el capítulo 4 en adelante, Él va a hablar a la casa de Israel. Él va a hablar a su nación. Él va a confrontar a los líderes religiosos. Él va a hacer un llamado a la nación, presentando su reino y Él como rey. Pero la nación no lo entiende de esta manera. Los líderes no lo entienden de esta manera. Lo van a rechazar constantemente. Una y otra vez le van a cerrar las puertas. Van a cerrar su corazón. Le van a dar la espalda. Así que llegamos al final de Mateo capítulo 11 y el Señor va a hacer un cambio de mensaje, ya no dirigido a toda la nación, sino a individuos. Él va a llamar a los que están cargados y trabajados para hacerlos descansar. Y hace un llamado personal. A partir de ese momento, y como vamos a ver en estas palabras, dentro de este llamado personal el Señor va a reafirmar su convicción de que la nación lo necesita, pero que es la nación la que lo rechaza y lo deja afuera, como una casa. Y ahí va a ser esta reflexión con este espíritu maligno que sale de la persona, va al desierto, luego regresa con 7 peores, ¿no? Y termina con esta frase muy fuerte: eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna, refiriéndose a su nación. Ahora, para entender esto, el hombre representa a la nación de Israel. El espíritu inmundo es este espíritu de idolatría, de rebelión que siempre la nación de Israel tuvo contra Dios. Cuando vemos la historia de Israel, vemos a una nación que vez tras vez le va a dar la espalda a Jehová, le va a dar la espalda al Señor para irse detrás de la idolatría. Una y otra vez, hasta que llega la cautividad de Babilonia, ¿no? Primero los asirios al reino del norte, luego al reino del sur los babilónicos. Y esto como que temporalmente curó a Israel de la idolatría, ¿no? De esta soberbia y de esta actitud idolátrica, siempre de irse con los dioses de las otras naciones, siempre en esta prostitución, como lo va a llamar Jeremías, Isaías y otros profetas, de parte de Israel hacia Dios.
era como si el espíritu inmundo hubiese salido del hombre, ¿no? Esta cura temporal que digo de la cautividad, ¿no? Simboliza esto, ¿no? Que el espíritu inmundo sale del hombre que representa Israel. Y desde el final de la cautividad hasta el día de hoy, el pueblo judío no ha sido idólatra, o no se ha caracterizado por la idolatría como se caracterizó en la antigüedad. Es como ver ahora la casa desocupada, barrida y adornada que menciona el Señor. Ahora, en la época del Señor, ya pasaron 2000 años, ¿no? Que el Señor caminó entre ellos. El Salvador siempre trató de entrar a su casa. Israel es su casa y siempre fue rechazado. Él, que era el ocupante por derecho de esa casa, el dueño, el creador, el que le dio vida a esa casa, fue rechazado una y otra vez por esa casa, por su pueblo Israel, ¿sí? Y no le dejaron entrar. Aunque ya no adoraban ídolos, tampoco estaban dispuestos a adorarlo a él como el verdadero Mesías. La casa desocupada nos habla de un vacío espiritual, una peligrosa condición, ¿no? Como lo va a mostrar esta parábola. En palabras prácticas de hoy podríamos decir que reformar nuestra vida de forma superficial, si se quiere, sin dejar que Cristo cambie desde adentro mi vida, es peligroso. Puedo creer que estoy haciéndolo bien y lo único que estoy haciendo es dejando todo adornado para que tome el control de mi vida otra cosa. No estoy hablando de endemoniado, estoy hablando de que puede tomar el control de tu vida o de la mía, las cosas de este mundo, el materialismo, la soberbia, la avaricia. Siempre va a haber algo que va a ocupar el primer lugar, si no es Cristo el que lo está ocupando y lo está llenando. Por eso es peligroso. Claro, aplicado a lo que el Señor estaba diciendo a la nación de Israel, lo que le va a pasar a la nación de Israel es que van a terminar recibiendo un poder engañoso, como lo va a decir Pablo en 2 de Tesalonicenses, mencionando y haciendo referencia del anticristo. Finalmente este va a aparecer y la nación le va a creer y lo va a adorar y lo va a recibir y va a sufrir terribles consecuencias. Cuando habla de los 7 espíritus, ese número 7 tiene que ver con algo completo. Y el anticristo viene a ocupar esa talla de algo total, de algo completo, que va a ser terriblemente nefasto para la nación de Israel. Y lo va a describir en Apocalipsis, ¿no? Desde el capítulo 4 al 19, todo esto. Así que, por un lado tenemos esta tremenda reflexión y palabras durísimas del Señor, pero luego lo vienen a buscar, su familia lo viene a buscar. Cuando vemos en otros pasajes, como en Marcos capítulo 3 versículo 21 o del 31 al 35 del mismo capítulo, vamos a ver que algunos amigos de Jesús pensaban que estaba fuera de sí, ¿no? Entonces no es loco pensar que su familia de alguna manera venía a calmarlo, a buscarlo. Bueno, Señor, mirá, Jesús, vení con nosotros un rato. Querían aflojar la tensión. Pero el Señor va a tomar esto que sucede para mostrar algo que va a reafirmar ese punto de buscar individuos. Y Él va a hacer la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? En otras palabras, ¿quiénes son mi familia de verdad? Mi familia de verdad no tiene nada que ver con la sangre, con el parentesco físico, con la religión, con el color de piel, no tiene nada que ver, sino con todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice. Ellos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. En otras palabras, Él está diciendo, el que me cree, le cree al Padre. Y el que cree, actúa. Hacer la voluntad de Dios es el resultado de fe, es decir, de creerle. Y la pregunta para ti, para mí en esta reflexión final es, si yo le estoy creyendo a Él, en primer lugar, ¿por qué no es Él quien ocupa el primer lugar en mi vida? Si Él verdaderamente es mi Salvador y mi Señor, ¿por qué
mi vida está estancada y no avanza? ¿Por qué no estoy creciendo en el conocimiento y en la fe del Señor? Tal vez estas palabras te identifican. Yo te quiero invitar en este momento, ya a 2 días de terminar el año, que puedas tener una reflexión de tu año. Señor, ¿ocupaste el primer lugar de mi vida hoy? ¿Ocupaste el primer lugar de mi vida este año? No termines tu meditación sin hacer esta reflexión. Búscalo aplicar a tu vida. Escríbelo. Medita en ello. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.